Bienvenidos al último bloque de Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Nelson Ramírez Jiménez. Doctor Ramírez, resulta bastante, para las personas que por supuesto no conocen derecho, que no están vinculadas con los temas jurídicos, digamos, como que impresiona ciertas características del sistema de derecho anglosajón en el siguiente sentido, ¿no? Cuando hablamos de la Constitución Política del Perú, por ejemplo, la del 79 tenía muchísimo más de 300 artículos. La actual Constitución tiene 206, 208 artículos. Y cuando preguntamos a nuestros estudiantes en la universidad cuántos artículos tiene la Constitución de Inglaterra, se sorprenden de saber que no tiene ni uno, ¿no? Entonces dicen inmediatamente, pero bueno, entonces no hay Constitución. No, lo que pasa es que en Inglaterra sí hay Constitución, o mejor dicho, se vive en Constitución, que es mucho mejor que tener una Constitución. Construida y basada pues en 3 principios fundamentales, y la jurisprudencia es el elemento fundamental de la que se deriva todo el sistema jurídico inglés. Ese es el sistema anglosajón, y ese es el sistema en el que nació, anidó y existe y sigue evolucionando hasta el día de hoy la jurisprudencia. Así como es la jurisprudencia en ese mundo, ¿es así también aquí en el Perú? Después de esta importación. No, es que tampoco es una importación, ¿eh? Estamos tratando de tomar las instituciones que funcionan bien, ya, en el espíritu de que en el Perú se haga predicamento. Bien decías hace un momento, o sea, en Inglaterra la justicia es viva. Hay una justicia que late con el sentido del pueblo. Claro. En el Perú tenemos una justicia escrita y distante, porque para ser objetivos, ¿cuánto de lo que la Constitución señala está vigente? Socialmente vigente, no digo jurídicamente vigente. Claro. Jurídicamente vigente está todo, Claro. pero los principios que ahí se señalan no todos están. El derecho al agua, que lo acaban de incorporar, con un país que tiene un alto índice de gente que no tiene agua potable, es un derecho expectaticio. Claro. Podríamos incluso devaluarlo a la condición de derecho programático, para cuando el Perú tenga el presupuesto necesario y le pueda abastecer de agua potable a toda su población, que nunca será posible porque la población crece en términos geométricos y el presupuesto en términos aritméticos, no hay forma. Pero así como eso, tenemos un largo catálogo de cosas pendientes. ¿Qué es lo lindo de esta visión? Que no es meramente romántica, que permite a quienes creemos en el sistema luchar porque eso se concrete. Y de hecho la jurisprudencia apunta a un factor muy importante, que es la igualdad ante la ley. No es posible, no es aceptable que los jueces de la Corte Suprema resuelvan de manera diferente casos sustancialmente idénticos. No debe ser así. Y si la jurisprudencia nos ayuda, por lo menos, a que la unidad se logre, ya es un buen objetivo. Ya, totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que la jurisprudencia inglesa, como lo señalaba usted, es una jurisprudencia que viene de un derecho vivo, de un derecho actual. Es un derecho de convivencia. En cambio, la jurisprudencia nuestra es una jurisprudencia que no viene del corazón de las relaciones sociales, sino que proviene de la interpretación a través de principios jurídicos de nuestros jueces, sí, que creen que ven la sociedad de tal manera. Entonces hay una diferencia, ¿no? Es deductiva frente a la otra, que es inductiva. Sí, ¿ya? Sí, son diferentes. Son diferentes. Pero eso tiene que ver con las tradiciones históricas de larga data, claro que sí, de esas sociedades. No hay forma de imitarla. Claro. Nos encantaría que pudiéramos lograr algo de eso, pero definitivamente no es así, entre otras cosas porque tenemos un historial que es en algunos aspectos un lastre, en otros es parte de lo que nos tocó ser como sociedad. Pero al final, una constitución es un estatuto de convivencia, ¿no? Es la forma en que todos nos comportamos atendiendo a los órganos que crea la Constitución y a los sistemas de justicia y competencia para que nuestros temas sean tratados. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿A quién se los pagamos? ¿En qué tasa? Todo eso nace de la Constitución. Y por tanto, su importancia es esa, ¿no? Y cuando hablamos de refundar el Estado, en sí estamos hablando de cambiar la Constitución, porque hay cosas que no nos gustan, que no están funcionando bien. Si, por ejemplo, el tratamiento que se le da a los monopolios en el Perú es el adecuado. Claro. Yo creo que no debe aceptarse el tratamiento de monopolios simplemente bajo la lógica de que se permiten mientras no causen daño. A pesar de que la Constitución dice lo contrario, ¿no? Suponer que quienes luchan por el lucro, compitiendo con otras empresas, se van a autolimitar, es una ingenuidad, claro, por no decir otra cosa. Así es, efectivamente.
Bueno, ahora, ¿cuáles han sido los más rescatables o más importantes, para ser más precisos, plenos casatorios de los 8 que ha habido, o 7, ¿no? Porque el octavo todavía está por... Son 9, 8 resueltos. Ya. ¿Cuáles entonces de esos 8 previos hasta que salga el noveno son los más importantes a su juicio de lo que tenemos en el Perú? Justo traigo aquí anotado el contenido de cada uno de los... Por ejemplo, en el primer pleno se trató el tema de la transacción extrajudicial. Ya. Para permitir que vía transacción no celebrada al interior de un proceso judicial tuviera el valor de cosa juzgada. Y esto a propósito... Que no tuviera el valor de cosa que tuviera el valor. Que tuviera. Sí, sí, a propósito del grave daño que hubo en Choropampa, derrame de mercurio de la mina Buenaventura, que generó un envenenamiento a toda una población. Así es. Estos ciudadanos, dentro de su pobreza y mal asesorados, celebraron transacciones, ¿no? Por sumas miserables con la empresa. Gracias. Y cuando se dieron cuenta que lo que habían recibido como monto indemnizatorio no alcanzaba al daño que estaban asumiendo, que era además un daño degenerativo, progresivamente degenerativo, decidieron volver a demandar. Y la discusión fue, la transacción que celebraste, ¿cierra la discusión o puedes volver a demandar en un proceso judicial aquello que conviniste en una transacción extrajudicial? Ese fue el debate. Y se pronunciaron a favor de la empresa. A caramba. Sí. O sea que con una excepción de cosa juzgada se acabó el asunto. Tuvieron que ir algunas de estas familias a la justicia americana para lograr lo que la justicia peruana no le quiso dar. ¿Y cómo les fue por allá? Bien. Y con sumas mucho más importantes, trascendentes. Ya. La justicia es entonces ya un asunto fuera de fronteras. Increíble que justicia de otra jurisdicción venga en apoyo de nuestros ciudadanos. Ya. Después de esta, que digamos otro tema, no nos alegra mucho, pero ahí está. Exacto, bien utilizada la expresión, no es un fallo que nos enorgullezca. El segundo pleno trató sobre la posibilidad de prescribir prescripción adquisitiva por coposeedores, porque siempre se había entendido que la prescripción era única, unitaria. Yo, Nelson Ramírez, poseo un bien inmueble por más de 10 años con justo título, sin justo título y buena fe, y me hago dueño. Entonces, la discusión en este caso fue si en el caso de coposeedores, ¿no?, que a la vez poseían el mismo bien, podían declararse copropietarios. Una figura atípica, pero que permitió que este pleno dijera que sí es posible. Ya. Nos damos cuenta aquí de la importancia de cómo un fallo de la Corte Suprema cierra como una preclusa esos vacíos, esas antinomias, esas lagunas del sistema y permite que todos actuemos en consonancia. El tercer pleno ha sido uno de los más importantes, tiene que ver con derecho de familia. Extraordinario porque dijo cosas que rompían esquemas. Uno de los grandes para temas, bien. Para bien, esta vez para bien. Uno de los grandes temas en el derecho es, para nosotros los abogados especialmente, porque somos muy conservadores, somos en algunos casos muy dogmáticos, es romper paradigmas. Y por ejemplo, estamos llenos de paradigmas. Por ejemplo, el principio de congruencia procesal. Si tú pides 100, no te pueden dar 90 o 110. Los límites son lo que tú peticionaste como protección de justicia. Bueno, ¿qué dijo el tercer pleno? Dijo varias cosas importantes. Dijo, entre otras, en los procesos de familia, especialmente en alimentos, divorcio, filiación y violencia familiar, el juez tiene facultades tuitivas y se deben flexibilizar algunos principios como el de iniciativa de parte y el de congruencia. Flexibilizar. ¿Y para qué lo flexibilizó en el caso concreto? Para indemnizar al cónyuge afectado por el divorcio, pese a que no había demandado indemnización. Ya. Eso es justicia. Claro, porque por lo menos atiende un caso clamoroso. O si, por ejemplo, imagínense que en el acuerdo de pensión alimenticia se ha acordado, por la presión de una de las partes sobre la otra, un monto realmente... irrisorio. Exacto. Por este principio de flexibilización, el Poder Judicial puede decir un momentito, más allá de que es un acuerdo de partes y por tanto está en juego la autonomía privada en su derecho, esta Corte considera que el monto asignado a los niños, y siendo que los niños tienen interés superior a proteger, no es conforme con el derecho y lo elevamos. Perfecto. O sea, dicho de otra manera, este tercer pleno casatorio ha facultado en estas materias de derecho de familia y violencia familiar, ¿no? A ser más tuitivos. Y a que los jueces también puedan emitir sentencias extrapetitas, es decir, que vayan más allá del petitorio, ¿no es cierto? Exactamente. Cuidando, eso sí, que no se viole el derecho de defensa. Ah, no, definitivamente. Pero aquí sí hay una materialización clarísima del iura nobis curia. Nos acercamos, porque en esencia a veces ni siquiera es del puro derecho el tema. Por ejemplo, el monto de la pensión alimenticia. No es un tema necesariamente de derecho, sino de justicia patrimonial. Ya.
Este es un tema entonces también más de justicia que de ley. Sí, totalmente de acuerdo. Me hace acordar a Couture. Cuando Sí. hay conflicto entre la ley y el derecho, lucha por el derecho. Efectivamente. Sigamos. Cuarto pleno, el tema de los precarios, que es un tema de verdad muy grave que entorpece la marcha de la justicia. O sea, los inquilinos que no pagan la renta. No, los poseedores que ni siquiera son inquilinos, los Ya. que se metieron a una casa y Y- la ocupan y no pagan renta, no pagan el agua, no pagan la luz, no pagan las expensas del Y que edificio. no lo saca, pero ni el presidente de la República. Tienen los mayores privilegios procesales, porque su causa llega hasta la Corte Suprema. Es algo que no se entiende. Es increíble, es increíble. Es un tema que le estamos poniendo mucha atención en la Comisión de Reforma, porque tenemos que acabar con esta, Sí. con esta situación. ¿Y qué, La dijo verdad que sí. ¿Y qué dijo el Pleno Casatorio? Dijo cosas importantes, pero que no fueron tampoco de las que nos entusiasmen. Ya. ¿No? Por ejemplo, dijo algo que ya todo el mundo sabía. ¿Cuándo hay precariedad? Cuando se ocupa un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título. Bueno, eso lo sabemos todos. Bueno, pero eso desde la Facultad de Sí, Derecho, ¿no? exactamente. Ya habíamos hecho nuestro pleno Ya teníamos un pleno estudiantil sobre el estudiantil. Totalmente de acuerdo. Me parece excelente la paradoja. Pero el segundo sí interesante, en el acápite que dice, en los procesos de desalojo, si el juez advierte la nulidad absoluta y evidente del título posesorio, porque ¿qué pasa? Uno demanda a alguien porque ser poseedor precario, es decir, no tiene título, y sale a juicio y presenta un título, que lo ha mandado a hacer en Gilana Zángaro. Así es. Un garabato y firme y dice, no, aquí está mi contrato de arrendamiento que me permite poseer. Y en papel amarillo y avejentado. Bien trabajado. Así es. Bien trabajado. Bueno, este pleno señala que cuando se analiza que ese documento presentado es en la parte considerada de la sentencia y declara que es nulo, lleva adelante y toma el desalojo. O sea, hay un avance sobre la calidad de la prueba para no permitir estas burlas al sistema. Y así por el estilo otros aspectos. Luego viene el quinto pleno, que es el acuerdo de asociaciones civiles, no de personas jurídicas mercantiles, Claro. sino asociaciones civiles privadas. ¿Qué pasa? Que la ley señala plazos muy breves para impugnar los acuerdos. Pero lo que hacían los abogados a cuyos clientes se les había pasado el plazo, que es un plazo breve de 60 días, 30 días, dependiendo, se iban a la nulidad de acto jurídico que tiene una prescripción de 10 años. Y entonces había la gran discusión. Dice, ¿qué hacemos? O aceptamos la nulidad del acto jurídico, que es una norma de carácter general, de 10 años, o vamos a un plazo de caducidad breve de 60 días que ve la ley en el artículo 92 del Código Civil. Claro. ¿La ley especial debe primar sobre la ley general o algo tenemos que decir? Bueno, la Corte Suprema dijo su palabra. Dice, la impugnación de todo acuerdo emitido por una asociación civil se debe fundamentar de manera obligatoria en el artículo 92 del Código Civil. Por tanto, no va más, y de hecho no ha ido más, nulidad de acto jurídico basado en el artículo 219. ¿Se enderezó la nave? ¿Se le puso a buen puerto? Creo que sí. Más allá de que puedan haber discrepancias sobre el sentido del fallo. Pero se ordenó el debate, que particularmente es uno de los efectos importantes del tema. El sexto pleno tiene que ver con la ejecución de garantías y particularmente con un tema muy sensible, porque cuando un banco ejecuta una hipoteca, normalmente se trata de préstamos múltiples, lo que se denomina hipoteca sábana, que cubre un mutuo de 100, otro mutuo de 200. En el tiempo las personas se endeudan una y otra vez, especialmente si son dedicados a los negocios. Pero ¿qué sucedía? Que este cúmulo de operaciones se unían en una sola masa económica para demandar la ejecución de la garantía y se presentaba una liquidación de lo que eran los intereses. Y ahí se presenta un gran tema, pues, porque en el sistema bancario se permite el anatocismo, la acumulación de los intereses. Y además tienen tasas diferenciadas. Un préstamo puede haber sido otorgado al 12%, el otro al 15%, el otro al 9%. Entonces, es una mezcla. Para que nos entiendan nuestros televidentes, el anatocismo significa que si usted me presta 100 con un interés del 10% mensual, al siguiente mes yo le voy a deber 110. Y si no le pago, sobre esos 110 se genera el 10% nuevamente. Y va creciendo. Es una bola de nieve. Pero esto solamente entre bancos, no entre particulares. Exactamente, está proscrito. Ya. Aunque en la práctica suele suceder lo mismo, pero bueno. Ya. Y entonces lo que hizo el Pleno es, entre otras cosas, ordenar que la liquidación de intereses cumplieran con un formato y una metodología en defensa del consumidor, del prestatario. Interesante y también de alguna manera útil. El séptimo pleno es la tercería de propiedad, especialmente cuando el bien ha sido embargado por un acreedor. Y aquí ha modificado de alguna manera la ley, porque en el sistema de transferencia de propiedad inmobiliaria en el Perú, la sola voluntad transfiere propiedad, no hay más. El que usted tenga un documento escrito es un plus que la ley no se lo pide, pero uno por seguridad pide un documento firmado. ¿Qué ha sucedido aquí?
dice que el juez en estos procesos no debe limitarse a la expresión de que existe un contrato verbal o un contrato escrito sin mayor fuerza probatoria. Dice, el juez de oficio deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del contrato de compraventa. Ya. O sea, si usted presenta un contrato de compraventa sin fecha cierta, por ejemplo, sin certificación notarial, no le permite defender su propiedad. Ya. Pese a que el derecho civil de propiedad inmobiliaria permite la transferencia por el mero acuerdo de voluntades. ¿Y qué exige entonces el juez? Que exista fecha cierta. O sea, una firma legalizada. Legalizada, o por ejemplo que el monto que se dice pagar lo haya sido hecho con un cheque. Bancarizadamente. Exactamente, que ha sido cobrado en ventanilla en la fecha. ¿Y los indicada. registros públicos cómo entra aquí? Sí, no, es que sí, el tema es justamente escriturar una compraventa privada. Ya. Por eso todavía no accedió a los registros públicos. Porque, Ya. claro, si accedió, Ya no hay nada que discutir. Exactamente. Ya, correcto. Entonces, lo valioso de ese tema ha sido esto. El octavo está pendiente y el noveno es el último que ha salido sobre la posibilidad de que en un proceso de otorgamiento de escritura, que es un proceso sumario, con limitaciones probatorias y de tiempo, y que no permite reconvención, se puede evaluar de oficio si el acto jurídico que se pretende escriturar es nulo, Ya. de pleno derecho. Entonces, la discusión de unos jueces decía, no se puede, porque la vía procedimental no permite reconvención. Bueno, la Corte Suprema ha dicho exactamente lo que todos pensamos que debía decir. Sí se puede, por el papel tutelar que tiene el Poder Judicial para evitar de que títulos falsos accedan a los registros públicos y gocen de la publicidad que esta otorga. Qué bueno. Así de sencillo y objetivo. ¿Le puso orden al debate? Sí, señor. Ya. Esos son los 9 plenos. Bueno, 8 resueltos. Ya. Curiosamente, el noveno sale antes que el octavo. Sí. Ya. ¿Cómo se explica eso? Eh, ¿O no tiene explicación? no, hay una expresión castiza que define bien el tema. Dice, actitud irresoluta. Ya. Clarísimo. A ver, ya vamos a terminar el programa, pero antes me gustaría, después de toda esta precisión sobre la casación y la jurisprudencia en materia civil en el país, saber cómo va avanzando la reforma procesal civil en el Perú, porque hemos sido abordados o desbordados por la reforma procesal penal, pero ¿y qué de la civil? Está trabajándose, forma parte de la comisión, es un grupo de profesores jóvenes, el menos joven soy yo, y de verdad que hay un empeño y una vocación digna de aplauso, porque además es bueno decirlo, y no lo digo por mí, sino por esos jóvenes que dan una muestra clara de lo que es hacer país. Es una comisión que trabaja de honor, ¿no? Y aquí que hay mucha gente que entra a la función pública para llevarse las arcas nacionales, es bueno contrastar con la actitud de jóvenes profesores que se entregan su tiempo a trabajar por el país ad honorem. Y hay un texto, perdónenme, de lo que podría ser el nuevo Código Procesal Civil, ¿o todavía está en construcción? Estamos al 90% del trabajo. Ya. Creemos que en un par de meses más ya debemos tener el proyecto final. Ya. Hay bastantes cambios, la verdad que sería largo enumerarlos, pero todos valiosos, todos contrastando la realidad nacional, buscando solucionar el tema del precario para que no abuse, para que el que no paga la renta, los gastos comunes del edificio tenga que hacerlo. Cosas del día a día, que no necesitan necesariamente... Por ejemplo, nos hemos puesto a pensar a veces, ¿por qué tenemos que ir a un juicio de desalojo por vencimiento de contrato? Si el contrato dice que vence el 30 de julio del 2016 y el almanaque dice que ya estamos en mayo del 2017, ¿qué estamos discutiendo? Claro. Nada. Ya, No tiene sentido. No hay forma. O sea, el almanaque me está intimando la mora. Así es sencillo. Entonces, eso no debía judicializarse. Hay que buscar soluciones diferentes. Así es. Bueno, y después será pues sometido a la consideración de los juristas y de la ciudadanía en general. De hecho, y siempre, bueno, los lobbies que van a hacer lo suyo para evitar que ciertas normas se puedan producir. Nil novum sub sole también, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Bueno, doctor Nelson Ramírez, realmente le agradecemos por su presencia el día de hoy en Referente Jurídico, que nos ha ayudado a conocer mucho más sobre la casación y los plenos casatorios en nuestro país. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes y me tienen a su disposición. De verdad felicito el programa. He tenido ocasión de ver otras versiones y es un aporte importante para la juridicidad en el Perú. Gracias. Gracias a usted.
Bueno, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa Referente Jurídico. Aprovechamos la ocasión antes de despedirnos para recordarles que la próxima semana, del 17 al 21 de julio, vamos a tener una programación exclusiva con motivo de celebrarse el 23º aniversario de creación constitucional de la Academia de la Magistratura en el horario de siempre, a partir de las 10:30 de la noche. Definitivamente es imposible perderse toda esta programación. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y además presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, agradecemos a ustedes por su acompañamiento permanente en Referente Jurídico y por supuesto al Jurado Nacional de Elecciones TV, que nos permite llegar hasta sus pantallas semana tras semana. Gracias y será hasta la próxima.